Estamos en un área muy importante porque es un corredor migratorio muy importante de pingüinos y ustedes pudieron vivenciar el problema del petróleo, ¿no? El problema del empetrolamiento. Uno de los problemas principales que existen en nuestro país es la captura incidental en redes de pesca. ¿Y el problema de los plásticos? Por supuesto, el problema de los plásticos ya es a escala mundial. Sergio, ustedes realizan monitoreo y control sobre las playas. Sí, habitual tenemos un programa de monitoreo con el fin, digamos, de vigilar la presencia de animales. Lo más común es encontrar lobos marinos, tortugas marinas, también aves, y en este caso también, como decíamos, aves empetroladas. Habitualmente el monitoreo se realiza desde aquí aproximadamente hasta la ciudad de Villa Gesell, son aproximadamente 160 kilómetros de recorrida. Eso lo hacemos una vez por semana. Después estamos atentos ante el llamado de los turistas, de la gente, que cuando advierte la presencia de un animal en la playa, en la zona, nos avisa y nosotros venimos a ver, digamos, a comprobar la presencia de ese animal y si realmente necesita ayuda. Uno piensa en el mar, indudablemente piensa en la Patagonia, pero los pingüinos tienen su ruta migratoria hasta el sur de Brasil. Exactamente, los pingüinos son animales que migran y esas migraciones son a través de varios países. Entonces, la Argentina hace unos años estableció una serie de áreas que son prioritarias para la conservación. En el caso de pingüinos es todo un corredor migratorio que incluye las aguas de la provincia de Buenos Aires, y que impone que la Argentina con Brasil y Uruguay comiencen a discutir políticas de conservación en el mar que sean comunes. ¿Este es un problema que está en aumento? Sí, lamentablemente sí. Y paulatinamente la afección, digamos, de toda la interacción humana hacia los animales va en constante aumento. Ya, por ejemplo, a esta altura del año ya tenemos casi aproximadamente más de 250 ejemplares atendidos, de distintas especies, ¿no? Ya sean mamíferos, aves y tortugas. ¿Con qué problemas los encuentran? Primero, aclarar que el fundamento de nuestro trabajo, si el hecho de rescatar un animal tiene que ver con que ese animal haya sido, digamos, afectado por la actividad del hombre. La mayoría de los casos también tienen que ver con animales que están afectados por la basura, como las tortugas marinas, restos de redes que afectan a aves marinas, a lobos. Generalmente se los ubican en torno al cuello, los lobos, los unchos o restos de redes, como te decía. Y también está el problema del petróleo, ¿no? ¿Muchos pingüinos se encontraron en el último tiempo? Sí, no mucho con petróleo. El hecho de la afección, de acuerdo a nuestros registros, a toda esta zona, la aparición de pingüinos con petróleo en los últimos tiempos ha ido menguando. Este año, por ejemplo, atendimos 12 ejemplares, que son parte de los que se van a reinsertar ahora próximamente. Después, lo que hay sí, se han atendido muchos pingüinos, pero con un síndrome que se conoce como el síndrome del pingüino encallado, que es un cuadro que tiene deshidratación, desnutrición, anemia e hipotermia. O sea, es un cuadro que presentan los animales cuando no consiguen alimento, no bajan de peso corporal, sienten frío, salen a la playa, bueno, ese es el estado en que los encontramos. La presencia de hidrocarburos acá en toda esta zona es crónica, sí, es continua. Vos fíjate que cuando hay un derrame de petróleo debido a un accidente, sea un accidente de barcos, tiene mucha repercusión mediática. En cambio, la presencia continua de pequeñas manchas
de origen incierto, pasa desapercibido a los medios. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de este problema? Por la aparición de estos ejemplares empetrolados, ¿no? Que son como indicadores, como centinelas, que nos están indicando a nosotros que hay un problema mar adentro y no nos percatamos de esta realidad. La época en que se encuentran los pingüinos en la costa empetrolados es cuando están en ruta migratoria, ¿no? Exactamente, sí, cuando migran, ese movimiento característico del pingüino de Magallanes que migra desde la Patagonia hacia el norte hasta alcanzar aproximadamente la latitud de Río de Janeiro, es allí, ya sea en el viaje de ida como el de vuelta, que los encontramos con esta afección. Sergio, es muy importante que la gente dé aviso cuando ve un animal. Sí, es fundamental para nuestra tarea, porque aparte vos fíjate que estábamos hablando del monitoreo, pero también nuestra tarea se basa en el aviso de las personas, ¿sí? Ya sea en el partido de la costa, turistas que hayan un animal, se preocupan, irán y se comunican con Prefectura Naval Argentina o directamente con nosotros. Lo que es importante aclararle a todas estas personas que colaboran de esta manera es que no interactúen con los animales, son animales salvajes, animales que están en su hábitat, animales que han evolucionado, ¿sí?, en este ecosistema. Las personas como nosotros estamos invadiendo, ¿sí? Entonces te explico esto porque mucha gente no entiende y piensa que un animal que está en playa sí o sí necesita ser intervenido, ser auxiliado. Y muchas veces, como veníamos hablando en el caso de los lobos, salen a descansar, es su área natural. Entonces tenemos que respetar eso. Sí avisar, porque muchas veces las personas no están capacitadas para darse cuenta, digamos, si ese animal realmente requiere ayuda o no. En el momento que dan aviso, es siempre mantener una distancia segura, no interactuar, no tocarlo, porque muchas veces, ¿qué sucede? Que están enfermos. Y sabemos que hay una gran cantidad de enfermedades que se reconocen como zoonosis, que son transmisibles del animal hacia el ser humano. Infinidad de veces vemos lobos moribundos, que por esa razón también es fácil acercarse, que no tienen respuesta, pobre, que tienen problemas respiratorios, infecciones graves, y están siendo acariciados por personas, que después muy probablemente retornen a sus hogares, no se laven las manos, y pueden así propagar esa enfermedad. Ustedes realizan la tarea de rescate y rehabilitación. Claro, exactamente. No es solamente el hecho de venir a playa a asistir al animal, sino que ese animal, si realmente, como veníamos diciendo, lo necesita, se lo traslada al centro de rescate y rehabilitación, donde hay recintos, donde hay todo un staff veterinario, en donde el animal ingresa, se lleva a cabo una serie de protocolos, 15, 20 días ya está otra vez listo para ser, digamos, devuelto a su medio hábitat. Joaquín, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, tratar de estimar la tasa metabólica de reposo del pingüino, que consiste en colocar el animal dentro de un recinto donde va a permanecer en reposo, y la idea es ver si cuando un animal está empetrolado se sabe que en el agua pierde la impermeabilidad que le dan las plumas y el aceite que utilizan para acicalarse. Entonces, cuando están en agua empetrolados, empiezan a tener que gastar más energía para mantener su temperatura corporal constante. Entonces los animales empiezan a tener frío y si no pueden conseguir comida, empiezan a salir del agua porque no logran mantener esa tasa metabólica elevada. Entonces empiezan a tener pérdida de peso. Intentan limpiarse y ahí es cuando el petróleo, además de estar en contacto con la piel y con las plumas, pasa a todo lo que es su sistema digestivo, produciendo distintos problemas como pueden ser afecciones en todo el sistema digestivo, hormonales, problemas en la sangre. Sergio, y ahora estamos en la sala de lavado de aves empetroladas. Claro, en este sector de la fundación nosotros acá llevamos a cabo el lavado de las aves, que es o sea, toda la atención a una ave empetrolada que es hallada en la playa, afectada por hidrocarburos, no es simplemente el lavado, sino que es un proceso complejo que lleva varias etapas, ¿sí? El lavado es una de ellas, quizás la más importante y la más emblemática de todo este proceso, pero imagínate que un animal que ingresa, que aparece en la playa afectado,
un animal cubierto de petróleo que perdió la capacidad de termorregular, es decir, mantener su temperatura corporal estable, va a tener un cuadro de hipotermia. El plumaje arruinado no permite que ese animal quede aislado del agua fría, ¿no? O sea, tenemos una primera contaminación externa, que es la que arruina el plumaje y hace que ese animal salga a la playa. Y en la playa sobreviene la etapa interna de la contaminación, que es cuando el animal ingiere ese petróleo con el afán de limpiarse sus plumas y poder retornar al mar a alimentarse. Sí. Entonces, en ese estado de estrés, de afección, con cuadros de hipotermia, intoxicación, anemia, ese animal ingresa acá en el centro y sobreviene la etapa de estabilización. Al animal se lo hidrata, se le dan protectores de mucosa, se toda una serie de medicamentos proporcionados por el cuerpo médico veterinario para que ese animal pueda de alguna manera recomponer su estado. Una vez que el animal está, como decíamos, ya estabilizado, entramos a la etapa de remoción del contaminante. Esta remoción del contaminante de las plumas tiene dos etapas. La primera etapa es el lavado en sí mismo, el lavado y después está el enjuague. Ahora te voy a explicar por qué son dos etapas. En el lavado lo que hacemos a nosotros con estas bateas, que aproximadamente tienen 20 litros de agua, utilizamos aproximadamente 200 centímetros de detergente biodegradable. El agua tiene que estar tibia, una temperatura alrededor de 35 a 38 grados centígrados, para provocar el confort al animal. O sea, es una temperatura cercana a la temperatura corporal normal de un ave marina. El lavado ahora de por sí, dijimos que era una única vez. O sea, no es que yo lo lavo un rato hoy y lo dejo para mañana. Es mucho estrés. O sea, que se hace de una única vez. Y lo que se va cambiando es el agua que se va ensuciando. El tiempo del lavado en que el animal está, permíteme, sí. Vamos a tomar un peluche para no estresar un animal. Exactamente. El manejo del animal que se hace durante el lavado, a través de estos guantes, difiere, hay que tener en cuenta también de qué especie estamos hablando en relación al plumaje. Los pingüinos es muy característico el plumaje, un plumaje de plumas cortitas, bien compacto, espeso el plumaje, entonces uno permite que el movimiento de las manos para sacar ese petróleo con el detergente puede ser en varias direcciones, ¿sí? En cambio, cuando tenés aves que tienen las plumas más largas, con un raquis frágil, se tiene que hacer en un solo sentido. Por ejemplo, el caso de los salvatos o petreles, que son aves que tienen las plumas muy grandes. Entonces, vos imagínate que en el manejo que haces para el lavado, no tenés que, digamos, provocar más daño que el que tiene. Entonces hay que cuidar todos los detalles. El manejo del pico. El pico, por ejemplo, vos tenés que manejarlo de tal manera que no dañe a la persona que está lavando, pero también que le permita respirar al animal. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tenés que pensar también que hay aves que las narinas, que es por donde respiran, las tienen muchas veces obliteradas o no tienen. Entonces muchas veces hay que prestar atención a cada tipo de ave, como en la rehabilitación en general. Vos tenés que conocer perfectamente a cada paciente con el que vas a intervenir, ¿no? Solamente se los lava con el guante. Sí, con el guante, digamos, tenemos y utilizamos cepillo de dientes en el caso de zonas muy puntuales como ser el pico o debajo de las aletas. Una vez que el animal está perfectamente limpio, ¿qué sucede? Este pingüino, ¿cómo va a quedar? Lleno de detergente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Le sacamos el petróleo, pero lo cambiamos por otro producto que se extrae del animal, que es el detergente. Exacto. Entonces, ¿cómo sacamos el detergente? Bueno, en la etapa que te contaba, que es el enjuague, la segunda etapa. O sea, teníamos un lavado y ahora viene el enjuague. El enjuague ya no se hace en estas bateas, sino simplemente en una mesa y se utiliza agua a presión. ¿Sí? Con una manguera a presión vamos trabajando desde la parte cefálica hacia abajo para ir con el agua a presión, vamos abriendo las plumas y vamos retirando todas las plumas. Una vez que el animal está completamente limpio del petróleo y del detergente, sobreviene la etapa del secado. Estuvo este tiempo en lavado, enjuague, va a un recinto ahora otra vez con luz artificial, con calor artificial, que decíamos puede ser con una lámpara térmica o bien con secadores de mascota. Ese secado aproximadamente dura un día. Está 24 horas el animalito en ese recinto con calefacción, podemos decir así, ¿sí? Al día siguiente, una vez que el animal está seco y que ya tiene su pluma, digamos, en ese momento que él entró mojado a ese lugar donde tiene calor, el animal permanentemente se comienza a acicalar. ¿Qué es el acicalado? Mediante el pico el animal intenta reacomodar su plumaje para que tenga esa disposición anatómica normal que fue alterada por el contaminante. Entonces, en ese día de secado, al día siguiente va a empezar a pasar a recintos externos, en donde va a tener a disposición piletas para empezar a introducirse en el agua. Sin ayuda de nada externo, no hay que ponerle ni cremas ni nada, es totalmente natural. El animal con su pico y en el caso que tenga las glándulas uropigias, que son glándulas que tienen la gran mayoría de aves marinas que tienen una especie de secreción que no es que le confiere impermeabilidad, sino que esa secreción ayuda a que el plumaje, es como una crema de enjuague, claro, que ese plumaje se ordene, digamos, ayuda al ordenamiento natural del plumaje, no es que le confiere impermeabilidad, la impermeabilidad se la confiere la disposición anatómica del plumaje.
Sergio, estas son las cajas de transporte. En estas cajas traemos los animales desde la playa hacia aquí. Fíjate que son de distintos tamaños y que estas cajas también tienen que ver con lo que veníamos hablando de bienestar animal. Son cajas de un tamaño adecuado para que el animal se pueda mover y tenga una ventilación adecuada. Siempre hay que pensar, como decimos, las características del animal. Si es más grande necesitamos, por eso hay varios tamaños de cajas. Siempre brindándole ese confort, ventilación y espacio para moverse. Sergio, y este es el recinto donde vienen los pingüinos luego de ser lavados. Claro, una vez que son lavados, que se le ha quitado todo el contaminante, pasan un día en recintos con luz artificial, con calor, para que restablezcan su temperatura corporal, y luego ahí pasan allá a los recintos exteriores con pileta, en la cual los animales van gradualmente metiéndose, acicalándose y recuperando naturalmente su impermeabilidad. Nosotros lo verificamos con un examen, o sea, revisamos cada animal pluma por pluma, a ver si está en perfectas condiciones, y luego de los exámenes veterinarios ya están en condiciones de ser otra vez reinsertos a su medio hábitat natural. Bien. ¿Cuántos animales hay acá? En este momento tenemos para reinsertar 16 ejemplares, son 15 pingüinos magallánicos y un pingüino saltarín de rocas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ahora estos animalitos ya están listos para reinsertarse, vamos a trasladarlos a las cajitas de transporte que vimos, y ahí una vez ahí ya nos encaminamos hacia la playa. Y van a recuperar su libertad. Exactamente. Qué momento lindo, ¿no? Vamos Sí, a sí, vivir. es importante ese momento también para difundir, ¿sí?, todo lo que está, los problemas que atraviesa el ambiente. Recordemos que estos animales, ya además del valor intrínseco que tienen un valor enorme como indicadores. Ellos nos alertan, nos indican los problemas que tenemos en el medio ambiente que muchas veces no nos damos cuenta. En este caso es el petróleo, ¿no? Entonces el momento de la reinserción también es siempre acompañado por la comunidad, por el colegio, para que se lleven ese mensaje. Son embajadores de un mensaje muy importante de preservación y conservación del medio ambiente natural. Exacto. Bueno, vamos a continuar con el proceso.